Bueno, para los que no me conocen, soy José Bedoya, director de DI Method, miembro de Acacia, y conmigo está Juan Pablo. Presentate, Juan. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo, dirijo Badablu. Él es especialista en gamification, yo soy especialista en comunicación interna, y entre los dos trabajamos gamification con empresas. ¿Qué es gamification? Gamification es la aplicación de estrategias lúdicas en contextos laborales, como dice, ¿no? Es una herramienta para generar compromiso con la empresa, con el equipo, con el trabajo, ¿ok? Nos permite gestionar el comportamiento. ¿Para qué? Para adquirir hábitos que nos lleven al éxito, a conductas que nos lleven al éxito en los objetivos que nos hayamos propuesto como empresa, como equipo o personalmente. ¿Qué no es gamification? No es videogames, ¿ok? Y tampoco es una acción, es una estrategia. Como vamos a ver más adelante, necesitamos repetición de acciones para que tenga éxito. La idea es proponer mensajes visuales y lúdicos en vez de texto, ¿ok? Un buen ejemplo de gamification es LinkedIn. ¿Qué hace LinkedIn? Es un entorno gamificado, entorno profesional gamificado. LinkedIn tenía un problema. Necesitaba que la gente, que los usuarios completaran sus perfiles, ¿ok? Para lograr más interacción. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a la gente a completar los perfiles a través de, por ejemplo, la barrita de progreso del perfil completado. Tenés el 80% del perfil completado. A mí ese tipo de cosas me pican fuerte, me vuelven un poco loco, quiero llegar al 100%, por ejemplo, y yo fui uno de los que completó su perfil por la barrita. Nos invita a interactuar y crear contenido, a compartir y comentar nuevos contenidos. La idea, bueno, con esta estrategia, LinkedIn consiguió que un 50% más de gente completara su perfil con información, fotos, etc. También nos da como validaciones y recomendaciones, todas esas cosas nos gustan, entonces nos invita a participar recompensándonos con ese tipo de cosas. Los rankings, obviamente, de perfiles más vistos. Un par de años me llegó, estás entre el 5% de perfiles más vistos de LinkedIn, me llené de orgullo, mi pecho se hinchó, dije, qué interesante que soy para el resto del mundo. Nos da reportes anuales, bueno, hace un poco más divertido algo que si no sería medio plomo, ¿ok? ¿Cómo consigue esto? Lo que hace LinkedIn es apuntar a nuestros deseos naturales de socializar, de aprender, de dominar, competir, obtener logros, tener estatus, deseos de autoexpresión, altruismo o de cierre, ¿no? Son naturales estos deseos y, bueno, las estrategias gamificadas los explotan un poco para conseguir gestionar un poco nuestro compromiso y nuestro comportamiento. Las estrategias lúdicas pueden estar basadas en soportes análogos o digitales. Hoy vamos a ver los digitales. Primero porque Juan es un genio en el desarrollo de estrategias y acciones digitales. Y segundo porque la gran ventaja es que generan metadata, que es información sobre el uso y sobre los usuarios de las acciones, o sea, para la empresa, ¿no? La empresa tiene toda esa información de repente. Esta información puede ser anónima o acreditada. Por lo general se maneja anónima, porque genera más confianza, obviamente. Vamos a lograr más participación si lo que hace la gente es anónima. Acá tenemos un juego y ahora sí, permítanme hacer el paso a... acá está. A ver, ahí está. Ahí ven, ¿no? Sí. Bien. Bueno, este es un juego para Juan, para un cliente anterior, tiene unos pasitos, donde tenemos el idioma. Acá nuestro jefe nos dice que vamos a viajar 8 días a Austria y que, fíjate, que tengas todo lo que necesitas. ¿Cuál era la idea? Generar conciencia de la documentación que uno necesita para viajar. Esto era lo que necesitaba este cliente. Este juego está hecho para que la gente justamente
falle, ¿ok? O sea, no hay manera de que sepamos el pasaporte obvio, A1, ya la pifié, esta no era, business visa, no, rejected. Bueno, entonces, acá probablemente al personaje medio entregado por el Sarasa que me Juan, que me hace ojete, Juan, ¿se ve bien? ¿Se ve? Más o menos. Bueno, este personaje puede interactuar con todo lo que querramos. Acá tenemos algo, ya conseguimos algo. Sacamos. Acá tenemos el hijo no reconocido del Big Ben y la pizza. Bien. Vamos juntando los documentos. Para los fanáticos de Mario. No, ¿el Mario era? Sí. Bueno, y acá llegamos. Ya juntamos los 4 documentos que necesitábamos. Ingreso mi nombre, mi mail. Me permite... tengo que poner el mail seguro. Bueno, ahí está, listo. Este es un ejemplo, por ejemplo, ahora, ¿qué? Acá, ¿no? Ahí estamos de vuelta. ¿Qué metadata pudo haber recogido acá? Parece que nada. Miren. Primero, por ejemplo, si el usuario eligió un avatar masculino, femenino, o todas las opciones que querramos, si eligió vestirlo con traje o con uniforme de planta, por ejemplo. Después, si juntó estrellitas, que en este caso no había, pero podría haber habido estrellitas, que obviamente tienen un valor abstracto. Si interactuó con la Estatua de la Libertad o con la pirámide azteca. Se interactuó con otros personajes. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿A qué hora se conectó? ¿Desde dónde? ¿Desde un mobile? ¿Desde dónde? Bueno, toda esta información nos sirve ¿para qué? Para ir conociendo a los usuarios, a los colaboradores de nuestra empresa, e ir mejorando incluso en cada acción, ¿no? Cada punto de encuentro, cada acción que nosotros hacemos gamificada, es un punto de encuentro en el que vamos conociendo más profundamente a los usuarios, a los colaboradores, y vamos afilando nuestra estrategia en cada paso. ¿Cuáles son los beneficios de las estrategias gamificadas? Bueno, mejora la experiencia. El entretenimiento obviamente aumenta el compromiso con las acciones, y así va a aumentar la recuperación y la retención. Obviamente, si es divertido, vamos a tener mucha más participación. Básicamente. Mejora el ambiente, no solo el que dijimos recién, que de hacer algo divertido, entretenido, en verdad sería el término correcto, sino que además no solo el informal y eficiente, que es el de recién, sino que además crea un ambiente seguro y apto para el error, ¿no? Para aprender. Nos permite equivocarnos y aprender. Por ejemplo, simuladores de vuelo, simuladores de mercados financieros, porque acá tengo mi perro que me visita. Todo esto es una excelente oportunidad para aprender destrezas que de otra manera, o sea, chocando un avión sería carísimo aprender a pilotear, lo mismo que perdiendo $1 millón en el mercado financiero. De esta manera podemos simular eso que genera un estrés, está medido, genera un estrés en los pilotos cuando están en simuladores, casi similar al de chocar un avión de verdad. Así que es súper real. Nos da feedback instantáneo, ¿no? No hay mucho más que explicar. En cada paso, ya sea el caso del avión o del mercado financiero, doy un paso y me dice, ¿estás bien? Fíjate esto, ajusta aquello. El sistema nos puede dar feedback instantáneo en cada paso, antes de llegar al final de la acción incluso. Gestiona el comportamiento. Como vimos ya lo que mencionamos, nos permite gestionar el comportamiento ¿cómo? A través de la recuperación repetitiva, es decir, no es una acción, es una estrategia que involucra varias acciones y tenemos que implementar acciones repetidamente. Obviamente, la práctica hacia el maestro. Lo mismo, y también tenemos que darle una repetición espaciada. Si vamos a implementar 12 acciones a lo largo del año, no vamos a hacer las 12 en un mes. Vamos a hacer una por mes. Básicamente eso, ¿ok? Necesitamos repetir acciones a lo largo del tiempo de manera espaciada. Es muy diversa la
las posibilidades de aplicación de las estrategias gamificadas, ¿ok? Para áreas de ventas, por ejemplo, obviamente generamos conocimiento, compartimos conocimiento. Seguridad e higiene nos permite hacer campañas de todo tipo, de salud, respecto del COVID, por ejemplo. Nos permite recordar, no de una manera tan tediosa, todo lo que necesitamos saber para prevenir el contagio del COVID. En salud, planes de nutrición y para hacer ejercicio, para que en plena pandemia nuestros colaboradores no caigan en el sedentarismo, por ejemplo. Para invitar a voluntariado, sí, claro, adelante. ¿Cuánto demora más o menos el desarrollo de algo como lo que mostraron? Desde que uno les pide... Ese era el punto final. Lo último que íbamos a decir es cuánto demora, okay, pero... Es una buena pregunta, permitime que te la conteste. Caro, mira, en mi experiencia esto se trata de un 90%, digamos, de lo que es planificación, entender qué es el problema a resolver y cómo, digamos, cómo se puede interactuar con el usuario. Hay un tiempo de aprendizaje, tanto de nosotros, o sea, el usuario, como la empresa, digamos, que nos contrata. Tiene que haber una conversación súper extensa, y después resta un 10% de desarrollo, ¿no? que es lo que uno finalmente ve, pero que en realidad conlleva mayor esfuerzo, pero ya no queda planificación, que es la parte fuerte de esto. Entonces, más o menos, en general, se estima un mes, de los cuales 20 días van a ser de conversación, ida y vuelta, de ver qué estrategia tomar, y un 10% de desarrollo. Un mes desde que la empresa está decidida a hacerlo y tiene una idea de lo que va a hacer, e incluso dice, sí, te adelanto el primer pago, ya te mandamos la factura, no de alta. ¿Por qué? Porque hay mucha ida y vuelta antes, previamente a esa decisión. Cuando la empresa se decide, bueno, dale, vamos para adelante, un mes, ponele. Acá es súper importante entender el contexto de cada empresa, ¿sí? O sea, el juego este que mostraba José, por ejemplo, ellos identificaron el problema, la gente no le daba pelota a los temas de pasaporte migratorios, y trataron de ver de qué manera, a través de un juego que, si bien, digamos, parece súper simple, ¿no? Cómo los hacía sentirse, digamos, en cierta manera motivados o casi obligados a escuchar todos los cursos, que son un embole sobre lo que es documentación aduanera, para después poder terminar funcionando en este juego que era de 2 minutos, ¿sí? O sea, buscábamos eso. Y probablemente lo hayan jugado más de una vez los empleados. Ahora, después, al final les muestro las estadísticas y sí, hay muchísima repetición. Claro, ibas a agregar algo más. Para la concientización, porque por ahí uno es esto que decían ustedes, dicen, no, sí, ¿qué me van a pedir? Obvio que ya lo sé, pero donde empezás a jugar y ya ves que hay un error, eso ya te impulsa a revisarlo con un poco más de atención. Claro, lo primero que te decimos es, no sabes todo, no, hay mucho más por aprender. Bernie. Sí, gracias, José. Aprovechando que estaba justo en la parte de cuándo se aplica y cuáles son esas diversas necesidades. Yo ayer te comentaba que me interesan bastante los procesos de gamification, y un poco la duda que siempre había tenido es con respecto a esto de no abusar del recurso. Entonces mi consulta es cómo discernir cuándo conviene o en qué situaciones es realmente aplicable y cuándo por ahí lo ideal es afrontarlo desde algún otro recurso o desde alguna otra herramienta que también se pueda aplicar en gestión de comunicación interna. Eso es un poco una decisión conjunta, Juan, interrumpime cuando quieras, respecto a cada cliente, viste, tiene una decisión personal. ¿Cuándo es posible implementar gamification? Básicamente siempre, es como decir, ¿cuándo es bueno comunicar? Siempre. Sí. Ahora, ¿querés implementar gamification o no? Hoy en Argentina es dar un paso innovador. En el mundo, en Europa, en Estados Unidos, se usa muchísimo y desde hace años. Y está muy normalizado, al punto que LinkedIn, Juan no comparte mucho, pero está un poco gamificado, por lo menos, ahí está.
llegamos a un punto medio con Juan, está un poco gamificado. Sí, yo quiero poner un pequeño alfiler ahí. La realidad es que tenemos estrategias de gamification aunque nosotros no lo sepamos, ¿sí? Lo hacemos desde el momento que criamos a nuestros hijos. Jimena ahí en Superville lo vive constantemente, aunque no esté titulado como gamification, ¿no? Quizás dentro de lo que son estrategias de comunicación interna es un poquito más nuevo este tema. ¿Sí? Pero el sistema bancario, a través de los puntos en tarjetas, viene haciendo el juego hace rato y lo hace muy, muy bien. Exactamente. Bueno, como vemos, se puede aplicar en todo momento, lugar y necesidad. Y básicamente, bueno, otro gran beneficio es que habla millennial, ¿no? Hoy, según informes, el 50% de la fuerza laboral ya hace un par de años es la generación millennials, y para 2026 se calcula que va a ser el 75%, después vendrán los centennials y etcétera. Esta generación quiere información, comunicación y gratificación constante, ¿ok? Y a los 21 años ya suman 10.000 horas de juego, ¿no? Según Malcolm Gladwell, es un autor, desarrolla una regla de las 10.000 horas, que para dominar una disciplina, para ser especialista en algo, necesitas 10.000 horas. Los chicos de hoy son especialistas en juegos. A los 21 años tienen un título de gamers, básicamente. Están comprometidos con los juegos y bueno, es el lenguaje que ellos hablan. Así que en ese sentido ahí tenés, Bernie, una de tus respuestas. Si tenés muchos millennials, gamification. Bueno, según Gartner, en este informe bastante completo de Gamification 2020 y otras tendencias en tecnología, decía que la suma entera de todos estos beneficios va a generar un impacto en estas áreas. Innovación, diseño de desempeño del empleado, globalización de la alta educación, aparición de plataformas de fidelización de clientes, como la que habló Juan de los bancos, y el desarrollo personal. Muchas plataformas de e-learning están gamificadas hoy. ¿Cuáles son las herramientas clave que necesitamos tener en una estrategia gamificada? Estrategia, acción, se entiende, ¿no? No hablamos de una acción porque nunca vamos a implementar una acción. Necesitamos desarrollar una estrategia con varias acciones. Necesitamos una narrativa convincente. Gamification nos permite contar una pequeña historia en nuestras acciones, como vimos la de el jefe que le decía a su colaborador: te tenés que ir 8 días a Austria, fíjate que tengas toda la documentación. Es una historia sencilla, pero creíble, es convincente. Le puede pasar a cualquiera. Buenísimo. Puede ser fantástica. Piratas, monstruos, fantasmas, pero tiene que ser verídica. Tiene que tener objetivos y reglas claras. En recursos humanos lo tenemos súper claro eso. Las reglas tienen que ser claras. No amerita mucha más explicación. Ciclos acelerados de feedback, como vimos en cada paso, tenemos que desarrollar una acción que incluya feedback en cada paso necesario para el aprendizaje, ¿ok? Y también tenemos que dar una libertad para el error. Por eso, por ejemplo, que sea anónimo la metadata nos permite eso. ¿Cómo se motiva o impulsa a los empleados para usar el juego? No es un juego, es lo que hablamos. No es un juego, es una acción gamificada. No son videogames, chicos. ¿Quién dice? Eda. ¿Se genera algún tipo de incentivo? Sí, es mi próxima diapo. Gracias, Eda, por darme lugar a nuestra próxima diapo. Bueno, libertad para el error es eso, ¿no? De chocar el avión cuantas veces quieras en la simulación. Así no lo chocas, obviamente, en la acción gamificada. Muy bien. Ya aprendió, Eda. Buenísimo. Ahora sí. ¿Cuáles son las mecánicas motivantes? Hay un montón. Estas son por ahí las más comunes, las más habituales. Insignias y trofeos, puntos, reconocimiento individual, montón. Lo que tenemos que brindar, lo más motivante de todos, es dar un sentido de progreso, de avance. La herramienta que usemos es como decir, ¿cuáles son los canales de comunicación? 1 millón, mail, intranet, redes sociales, las que sean, bueno. Pero que lo importante es dar eso, el sentido de progreso, de avance, el desafío, es lo más motivante de todo. Los puntos en sí no funcionan como recompensa. Lo que funciona es el desafío. Por ejemplo, hoy logré 100 puntos, ayer logré 90, mañana quiero hacer 110. Eso es lo motivante. Tengo otra preguntita arriba.
¿Cuál? Perdón. Pueden tener actualizaciones luego de la primera edición en funciones de la primera reacción. Yo te la contesto, José, ya Sí. la leí. Ahí levantando la mano yo empecé a hacer agua de a poquito. Juan, dale. Mira, las actualizaciones, sí, por supuesto, están, digamos, dentro del pensamiento de este tipo de acciones. Se pueden hacer y se deberían hacer. O sea, esa es la realidad. Siempre tiene que haber una medición en un primer esquema, digamos, en una primera prueba de cómo esto está funcionando, cuánto aprenden los usuarios, porque algo muy, muy importante que yo hago hincapié es los usuarios tienen que aprender de nosotros a través del juego y nosotros del usuario, ¿sí? Para eso se hace todo el esfuerzo en tomar las métricas y cómo existe un dinamismo entre el usuario y estas acciones. Buenísimo. Siempre las recompensas deben estar alineadas con recursos humanos, con los valores de la empresa, eso siempre, obviamente, a tener en cuenta. En los entornos gamificados no hay jerarquías, es exactamente igual que el picadito de fútbol o cualquier otra situación en la que hay horizontalidad, ¿no? Si le pegás al jefe en el picadito de fútbol, vale, no cuenta. Permite socialización, bueno, todas estas son incentivos para que la gente participe. Y ahora vamos a ver específicamente, bueno, acá volviendo a nuestro juego, a nuestra acción gamificada. Viste, Eda, le pasa a todo el mundo. Recordemos, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones? Bueno, las estrellitas, la velocidad con que hice el recorrido, hoy lo hice en 30 segundos, mañana lo quiero hacer en 25 porque hay dificultades. Acá no hay dificultades. El personaje podría ir derecho y conseguir todo. El desafío es lo más motivante, ya sea a través de... Bueno, ahora no me quiero adelantar. Estos son al estilo Steve Jobs, ¿no? Estos es el cuadrante de usuarios y qué motiva a cada tipo principal de usuarios. Acá tenemos el 99% de las personas podrían estar ubicadas en este cuadrante. Están los que les gusta más actuar sobre las personas o sobre el mundo, y a los que les gusta más interactuar sobre las personas o sobre el mundo. A los que les gusta actuar sobre las personas tenemos a los impactadores, ¿no? Se expresan justamente impactando a los demás, son los que construyen, sanan, los que actúan, los que les gusta impactar, bueno, no hay una explicación mejor, a los demás. Les gustan los rankings, por ejemplo, a esta gente los motiva los rankings. Luego los socializadores, los impactadores, por ejemplo, son los early adopters, son los primeros, son los menos, tal vez representan el 5%, pero son los que primero van a incorporar, van a empezar a interactuar con las acciones gamificadas. Ellos quieren ser los pioneros, ¿ok? Y luego van a actuar como líderes de opinión y van a generar un cascadeo. En segundo lugar, los socializadores, justamente por esto que les gusta interactuar con las personas, dicen, mirá qué interesante lo que me cuenta esta persona. Y se van a meter. ¿Y qué les va a gustar? El newsfeed, la agenda, el chat, van a ser los elementos más motivantes para los socializadores. Buscan tomar contacto con otros y crear una red, justamente. Luego los colectores, que les gusta actuar sobre el mundo, les gusta cumplir los objetivos preseteados de manera rápida y completa. Y les va a gustar las cucardas, los premios, los puntos, ¿ok? Luego finalmente los exploradores, que les gusta interactuar con el mundo, les gusta recorrer y descubrir todo lo que sea desconocido. El ladrillito que te da una moneda, un pasadizo secreto que te da una vida más, o lo que fuere, te da información extra. No tienen ningún apuro por completar ni por socializar tanto, les gusta recorrer y conocer todo lo que hay, ¿ok? Las acciones gamificadas funcionan bien siempre que todos estos niveles están tenidos en cuenta. O sea, tenemos en cuenta a los colaboradores, a nuestra gente, a los que van a ser los usuarios, cómo son, va a tener éxito la acción. Y en cada acción, como les dije, a través de la metadata, vamos a ir mejorando, viendo qué funcionó, replicándolo, ¿ok? O mejorándolo.
Recuerden, ¿no? Lo más motivante, además de la diversión en sí, no son los puntos y las recompensas, sino es el desafío. Para algunos el desafío puede ser tener más premios que antes, conocer más gente, lograr mejor ranking, etc. Es distinto para cada uno, ¿ok? Hace un ratito hablábamos que una de las cosas más importantes de iniciar estas campañas es entender el contexto, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es con permiso de algunas empresas que nos permitieron mostrar el producto de ellos, es entender el contexto en cual estaban, ¿no? Eso creo que es lo más importante y por eso nos ocupa tanto tiempo dentro de lo que es la planificación. Entonces yo les cuento contexto, les muestro el caso y pasamos al siguiente a menos que tengan dudas. El contexto de esta empresa, acá, bueno, la empresa no la podemos poner por cuestiones, digamos, de confidencialidad con ellos, pero ¿qué ocurría? Ellos tenían conflictos entre los usuarios de planta y los usuarios de oficina, ¿sí? Entonces, unos pensaban que el otro estaba todo el día al sol, mientras que otros estaban enojados porque estaban en situaciones de oficina, con aire acondicionado y demás. Todo este conflicto los impactaba mucho y buscamos la manera en la que estos usuarios se conozcan, no por el cargo que tenían o por el lugar en donde ellos estaban, sino por quiénes eran como personas. Ustedes están viendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí. Los globitos, perfecto. Entonces, ¿qué buscamos acá? Buscamos identificar a cada usuario como persona. Se armaron 2 equipos que jugaban entre ellos y trataban de buscar este tipo de cosas, ¿no? Cuándo es su cumpleaños, hace cuándo empezó en la empresa, qué tipo de cosas le gusta y qué logran. Bueno, en este caso tengo el machete acá, ¿no? Que dice Máximo. Nos felicitaba si lo íbamos conociendo o no. Todo esto nos llevó a que los usuarios, digamos, primero entiendan que no se conocían como personas, sino que se conocían como situaciones laborales y que su conflicto pasaba por otro lugar. Y después buscamos la motivación para que lo hicieran, ¿no? Empezamos después, a través de este tipo de acciones, empezamos a tratar de juntarlos físicamente. Esto fue pre-pandemia, entonces era mucho más sencillo, más cómodo juntarlos, pero bueno, hoy se llevaría seguramente a otra situación virtual o con los recaudos sabidos. Son acciones que dieron muy, muy buen resultado para que se empezaran a sentir cómodos entre ellos, ¿no? Con este concepto de que se conozcan como personas. Les voy a ir mostrando otros casos, por ejemplo, en donde es un caso que me parece importante para entender no solamente, digamos, el concepto que el usuario tiene que aprender, sino que nosotros también tenemos que aprender del usuario. ¿Qué ocurría en este caso? En esta situación, digamos, Dale Vida tenía la dificultad que existían muchos mitos sobre lo que es la donación de sangre, ¿sí? Incluso dentro de sus propios equipos tenían dudas, ¿era seguro? ¿Cuánto tiempo llevaba? Entonces buscamos este tipo de juegos que son trivias, que no pasan por la evaluación como la conocemos siempre, ¿no? O sea, no nos están midiendo cuánto sabemos, sino nosotros queremos saber dónde el usuario se siente más cómodo. Son preguntas que están prácticamente resueltas desde lo ridículo, ¿no? En este caso. Al revés que los documentos de viaje, acá te hacía sentir como un genio. Acá te hace sentir como un genio porque su finalidad es tranquilizar, ¿sí? O sea, buscaba que el donante de sangre se sintiera más cómodo, que no tuviera, digamos, amén de sacarse las dudas, que eran dudas prácticamente obvias, buscaban esto, ¿no? Digamos, tratar de afianzarlo y tratar de generar un vínculo con el usuario. Esto mismo, de la misma manera, acá ven que la trivia en sí es prácticamente la misma, lo buscamos desde otro ángulo completamente diferente, en donde en vez de tranquilizar al usuario y darle información que ya sabe, buscábamos justamente dónde tenía los puntos en que fallaba y tratábamos nosotros de recuperar información donde el usuario se sentía afianzado y donde no, con la finalidad de próximas campañas, ¿no? O sea, este juego, esta acción gamificada no buscaba el resultado inmediato, sino que buscaba cómo planificar una próxima campaña de comunicación. Y acá vamos viendo
la diversidad de objetivos que vamos a abarcar con estrategias gamificadas, con acciones gamificadas. El primero era que la gente se conociera simplemente. El impacto de eso en el ROI de la empresa, andás a ver, pero bajaba la conflictividad y eso seguramente iba a mejorar, obviamente, el clima laboral, el trabajo, la eficiencia, la productividad. Menos conflictos siempre va a significar un mejor retorno de inversión, siempre. Bueno, este caso en particular ocurre, digamos, desde el lado que bien decía José, en el contexto de contar una historia, ¿no? En este caso, bueno, se les agradecía a los colaboradores de la empresa todo lo que habían hecho durante el año, a pesar de las situaciones que estaban, ¿no? Es una situación que está vinculada directamente con los momentos de pandemia y es un canal para brindar la información. También no se lo evalúa, no tiene un contexto de examen, sino simplemente de pasear e ir entendiendo todo lo que fue haciendo la empresa durante el transcurso del año, cómo pudieron avanzar situaciones, y especialmente agradecerle a los colaboradores, y esto lo llevó a una motivación posterior que fue bastante buena, creemos. Juan pregunta a Eda si se puede recibir por WhatsApp la acción gamificada. Toda acción, digamos, funciona de forma, es una muy buena pregunta, va muy vinculada con el de conocer a los personajes. Nosotros vemos que hay un patrón muy alto en lo que es transporte, o sea, en el horario de transporte, ¿no? Cuando la gente va a trabajar, por ejemplo, es un horario donde la gente juega. Entonces creemos haber ganado 1 hora más de vinculación con la empresa, a pesar de estar en un contexto completamente diferente, ¿no? Aprovechan para jugar, y las empresas se sienten felices, digamos, de que eso ocurra. En este otro caso, por ejemplo, ocurre de vuelta esto de la repetición, ¿no? O sea, tratar de llevar mensajes claros. Acá, digamos, si bien es una ruleta y todos asociamos a la ruleta con lo random, digamos, ¿no? Que puede ocurrir de forma aleatoria, este tipo de ruletas no son aleatorias y van directamente a tratar de hacer entender al usuario que una acción tiene una consecuencia. Entonces, en este caso particular, digamos, era cuánto vos financiás por mes, digamos, cuánto ahorrás por mes y cuánto te va a llevar comprar una propiedad, y lo que buscamos era eso, ¿no? Dar un mensaje cuasi violento de una manera un poquito más divertida. Ese es el concepto que teníamos acá. Y después, bueno, las historias, que bien decía José, lo que buscamos hacer. Ahí está. Se ve perfecto, Juan, Ok, me fui a pantalla completa por las dudas. Es ir contando la historia a medida que ocurre, ¿no? Acá tengo un personaje que el otro día charlábamos con José y nos parecía súper interesante este concepto, cómo un mensaje que quizás viene de arriba puede ser tomado con cierta resistencia por los colaboradores, y sin embargo, si nosotros le ponemos un dios, un gurú gigantesco dentro de un juego, lo toman como parte de su acción, ¿no? O sea, de parte de la naturalidad de los juegos. O sea, los juegos están apuntados a que alguien te diga algo y que vos lo aceptes. Eso es lo que tiene una de las grandes ventajas de las estrategias lúdicas es que baja un poco la barrera que pone la gente naturalmente ante los mensajes. Estás jugando, sos más permeable. Sí. Nosotros encontramos, digamos, que si viene un gerente, un jefe, un líder, y nos da un mensaje concreto, una vez, bien, 2 veces bien, la tercera ya no lo quiero escuchar más, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo puedo repetirle algo a alguien antes de que se me dé la espalda o empiece a ofrecer resistencia? A través de este tipo de situaciones, este tipo de estrategias, lo que encontramos es que podemos repetirle cuánto queremos, y después lo que tenemos digamos, que encontramos como una gran ventaja es que este tipo de interacciones, al ser, digamos, digitales, que requieren un monitor, requieren el teclado, requieren el celu, absorben el 100% de la atención, ¿no? Acá, mientras estamos hablando, seguramente a alguien le haya sonado el celu, haya bajado la mirada, en este tipo de acciones tenemos el 100% de la atención puesta,
Por eso también tendemos a hacerlos cortos, ¿no? Porque creemos que su efectividad, digamos, más allá de que el usuario absorba el contenido o no, digamos, tiene el foco puesto ahí, porque sabe que en cualquier momento pierde una estrellita o pierde algo que pueda estar ocurriendo. Entonces, acá en este me refiero a la repetición y en este caso me refiero a lo que significa la absorción de contenido, ¿no? ¿Cuántas veces yo le puedo repetir algo a alguien antes de que me dé la espalda y aún así, habiéndoselo repetido, cuántas veces le puedo decir, bueno, escuchaste lo que te dije? Eso me parece genial. O sea, volver a meterle, a machacarle, digamos, este contenido sin necesariamente estar o auditándolo o haciéndole un examen. Nada, acá en este caso, si yo completase todo esto, bajaría la montaña, yo puedo continuar en mi aventura del juego. No lo voy a hacer porque la realidad es que no sé bien dónde están las palabras, pero andan por ahí. ¿Qué otra cosita? Bueno, esto es lo que les contaba José de los juegos de concientización, son juegos sumamente simples, pero que buscan esto, ¿no? Un mensaje, repetirlo. Después, por otro lado, todos estos juegos donde se aplican en el celu, como decíamos recién, o en la compu, cada uno puede jugar donde le parezca más conveniente, pero los solemos llevar a este tipo de acciones. Entonces, a ver, acá Lasken, bueno, también tuvo la gentileza de prestarnos su red para usarla como ejemplo, y ocurre esto, ¿no? Nosotros cada tanto ponemos juegos en este tipo de plataformas, pero ellos también, al igual que LinkedIn, empiezan a generar sus propias interacciones con el usuario para tener esta reciprocidad, ¿no? Tienen el challenge del Día de la Madre, del Día del Padre o del Día de la Mascota, y van generando esto, ponen el horóscopo, buscan pequeñas acciones que no necesariamente parten de un juego, ¿no? O sea, a pesar de ser estrategias lúdicas, caen casi en la categoría de juegos. Este tipo de acciones pasan en un proceso mucho más largo, donde ven estas mismas, digamos, interacciones que nosotros podemos jugar de forma digital, las ven plasmadas en sus redes sociales internas y empiezan a tener ya una conversación nueva que le dispara la primera acción, ¿no? Eso, no sé si se entendió, pero creo que más o menos ese sería el concepto. Nosotros les desarrollamos esta red social y ellos empezaron a interactuar de manera gamificada con los usuarios a través de estas propuestas, básicamente. Ya independientemente de nosotros, hacen estas acciones y tienen, la verdad es que los picos de participación de los usuarios en redes sociales siempre ocurren cuando hacen estas propuestas de compartir fotos, sí. Bueno. Sí. Lo último, como ya para cerrar, vos, José, que mencionabas el tema de métricas y demás, quería mostrarles más o menos cómo después se reciben esto. Por supuesto, después se pasará a algo gráfico y un poquito más lindo, pero digamos, vamos recibiendo todo lo que el usuario va haciendo de forma anónima o no, así, en un formato Excel donde nos va diciendo y midiendo lo que la empresa requería. Y esto después lo podés pasar a un gráfico tranquilamente, como cualquier otro Excel. Esto siempre se pasa a gráfico porque los números puestos así no le gustan a nadie. Claro. Así bien. Que bueno. Está buenísimo, me encantó. A ver, está. ¿Cómo es la evolución de la implementación de estrategias y acciones gamificadas? Bueno, se comienza hoy en Argentina, estaremos en un nivel 1 o menos 0,50, ponele. Empezamos con una gamificación parcial, implementación de una estrategia para ver qué es, 2, 3, no la incorporamos del todo a nuestra estrategia. Bueno, ahí estamos en Argentina. Luego vamos a una implementación de acciones ya, sí, pasada, por ejemplo, acá está vinculado con el aprendizaje, pero bueno, empezar a poner contenido de aprendizaje gamificado, ya como que lo incorporamos a nuestra estrategia. Ya luego tenemos un tercer nivel en el que el recorrido está gamificado en sí. O sea, cuando completaste, no sé, los 5 niveles, obtenés un reconocimiento X,
recuerde, acá está vinculado, en este cuadrito está vinculado con el aprendizaje, pero puede ser en cualquier cosa, ¿no? En cualquier objetivo que nos planteemos. Y el último nivel es en el que ya el portal, toda ¿cómo sería? Si fuera una red social interna, por ejemplo, estaría gamificada. Si fuera una plataforma de e-learning, todo el sitio virtual, digamos, está gamificado. Toda la interacción es gamificada, la trayectoria sería gamificada, los contenidos son gamificados. No 100% en su dosis necesaria y justa, pero sí hay un planteo de integral de gamification. Ahí, a ver, ¿había algo en el chat? Ok. ¿Dudas, preguntas, propuestas, como quiere Juan? Todo muy claro. Casos que les haya tocado vivir a ustedes, desafíos. ¿Dónde imaginan? Hola Naila, no te había saludado. Daniela, Naila, Jimena son nuestros invitados. ¿Qué situaciones les tocaron vivir a ustedes? Si quieren compartirlas, súper bienvenidas. Desafíos. Daniela, bien. Hola, sí, buen día. No, en lo particular, de aplicar no, por eso me trajo la verdad que mucha claridad con respecto al concepto en sí. Y esto que ustedes aclararon desde el principio, que no se trata de un videogame, de un juego, porque muchas veces es la asociación directa que uno hace, entonces todo el mundo a jugar. No, que parta de una estrategia y es eso lo fundamental, que uno también como consultor constantemente está tratando de crear conciencia, ¿no es cierto?, en los directivos, bueno, partamos de estrategias y no de acciones puntuales que quizás para unos meses todo bien, pero en realidad no tiene el sustento de nada. Entonces, en ese sentido, me parece que trajo mucha claridad y bueno, con los ejemplos uno siempre viendo la aplicación, ¿no es cierto?, es mucho mejor, así que desde ya muy agradecida, tanto bueno, por vos, José, y Juan Pablo también por todo lo que trajo. Bueno, gracias Daniela, nos encantan tus palabras. Siempre se empieza con una acción, ¿eh? No hay cliente que te diga, dame una estrategia anual de gamification, no hay. No, y en muchas otras cosas tampoco. Y tengo que decir, bueno, empecemos con esto y después hagamos el resto. Es importante, yo ahí quiero meter otra cosita, es importante entender, digamos, más allá de que no son un videojuego y que no son diversión, es importante entender que este tipo de acciones tienen que tener algún vínculo con lo entretenido, por lo menos. No tienen que ser excesivamente difíciles, porque tenemos una frustración de usuario que enseguida hace un pico y nos juega en contra, y tienen que ser challenging, desafiantes. Desafiantes, exacto. Nuestro analista políglota. Claro, por eso es tan importante hacer un análisis previo para después lograr, digamos, dentro de este minuto en donde el usuario juega, tratar de sacarle el jugo lo más posible. El caso es, claro, acá preguntan por los procesos de inducción. Yo en lo particular estoy teniendo desde otro ángulo, la inducción lo que es ocurre, a ver, yo tengo otro área, digamos, que va dedicada puntualmente al marketing y lo que es expo y eventos. Usamos este tipo de acciones para capturar posibles candidatos en donde se le da, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro, es ir a las universidades, a la puerta de las universidades y generar este tipo de acciones, juegos para que resuelvan una línea de código de programación, por ejemplo. ¿Buscamos evaluarnos? No, la realidad que no, pero lo que buscamos es descubrir estos talentos, estos genios. Entonces, al igual que las trivias que yo les mostraba antes, que están apuntadas, unas tienen las respuestas al 100% obvias, en el caso de inducción lo que hacemos es también generar preguntas que son promedio, pero de repente una o dos puntuales que salen de la norma, y ahí es donde nosotros podemos capturar este tipo de personajes fuera de serie. Y el comentario, digamos, que hacía José es un caso no mío, es un caso del Correo de Estados Unidos, en donde ellos tenían un problema serio en lo que significaba la pérdida del empleado en el transcurso del primer trimestre. Esto lo corrigieron a través de las acciones gamificadas, porque justamente en la parte de inducción los ponían a hacer un paseo como el que porque estaba muy idealizado, o sea, el contexto es que está muy idealizado el trabajo del postman, ¿no?, en Estados Unidos, que tiene un amante en cada cuadra, que es una aventura cada día, etc. Entonces,
la gente entraba al correo por esa razón, más o menos. ¿Y qué hacían? Claro, ellos lo resolvieron haciendo el mismo jueguito que vos hiciste, juntando pasaportes, bueno, hacerlo durante 24 horas o una jornada de 8 horas, poniendo sobres en un buzón, ¿no? Ahí se dieron cuenta con una estrategia casi ridícula, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la realidad, pero sí llevó el concepto a cada uno de los usuarios, digamos, los candidatos, a entender que no era un trabajo como todos creían, paseando en la camionetita, sino era un trabajo de caminar, ir poniendo sobrecito por sobrecito, sin ninguna variante, digamos. Ahí ellos recuperaron muchísimo y bajaron lo que es la candidatura de postulantes, digamos, los postulantes. Bajaron la tasa de deserción. Bajaron la tasa de deserción porque habían bajado la tasa de postulantes, ¿sí? O sea, claro, postulantes. lo filtraban ya antes. por lo menos tenía un filtro, exactamente. ¿Quiénes son sus contratantes más habituales, recursos humanos o comunicación? No tenemos esa métrica. No tenemos esa métrica. En realidad... comunicación suele estar adentro de recursos humanos, así que... Mira, el contratante mayor muchas veces es marketing porque este tipo de estrategias pasan por otro lado. Claro, Juan trabaja mucho con marketing. Ese es nuestro, digamos, cliente del día a día. Ahora, dentro de lo que es este tipo de acciones, yo creo, José, que pasa más por el lado de recursos humanos, ¿no? Sí, cuando es comunicaciones es a pedido de recursos humanos, porque comunicaciones es el canal, la necesidad la tienen recursos humanos, por lo general. Necesitamos gestionar... Perdón, José. Es una necesidad que quizás viene del área de legales. O sea, tenemos un problema legal porque la gente seguramente lo gestiona y lo maneja recursos humanos, digamos, pero el problema y quien conoce el problema y cómo solucionarlo está desde el lado... Claro, el nodo es recursos humanos, que recoge las necesidades de la empresa y le dice a comunicaciones, si hubiera un área de comunicaciones, ¿cómo comunico esto? Por ahí a comunicaciones se le prende la lamparita. Che, hagamos gamification. Esperamos haber respondido a tu pregunta. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Bueno, hay infinidad de casos y aplicaciones de implementación. Es súper bienvenido a todos los que nos quieran seguir contactando para preguntarnos, tanto a Juan como a mí. Encantados, es nuestra beta docente contarles sobre esto. Lo último que hicimos antes de que empezara la pandemia fue justamente 3 desayunos de trabajo sobre esto, así que estamos hace bastante tiempo con este tema y difundiendo la palabra. Está buenísimo, chicos, gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por sus preguntas, sus dudas, sus ejemplos, a todos los que han venido desde afuera.